El primer episodio de los Beast Games empieza con Jimmy anunciando el premio final para el que gane su serie, 5 millones de dolarucos, premio el cual será luchado entre estas 1000 personas, siendo este programa el más ambicioso en toda la industria del entretenimiento habido y por haber. Ahí conocemos a gente que ansía los 5 millones para su familia, otros para sí mismos, todo tipo de personas con todo tipo de objetivos, pero una misma meta. Asimismo, hay premios como un Lamborghini y hasta una isla de casi 2 millones de dólares. Eso sí, antes de iniciar con el primer juego oficial, hará una mini competencia con $1 millón de premio. La mini competencia consistirá en que en 10 minutos todas las personas que se autoeliminen de ahí se dividirán el dichoso millón en partes iguales, lo que significa que si se va solo uno, él solo gana ese millón, si se van dos serían 500.000 para cada uno, y así sucesivamente. Algunos piensan en hacerlo mientras otros ni siquiera ven ese montón de dinero, pero al final poco a poco terminan cediendo. El primero es este hombre, 177, y así, pim pam pum, varias personas decidieron repartirse ese dichoso millón, siendo que al final se fueron 52 personas del desafío, con poco más de $19.000 para cada uno. Ahora solo quedaban 948 personas, y con esta cantidad oficialmente empiezan los Beast Games, y el primer juego será bajo equipos, primero esta columna, luego esta otra, y así con las demás filas restantes. Y para que cada equipo pase, basta con que solo un integrante de cada equipo se autoelimine, para que los demás se salven. Eso sí, solo los 9 primeros equipos que uno de sus integrantes se autoelimine pasará, y los otros 3 equipos restantes serán eliminados automáticamente. Una dura decisión, pero alguien tendrá que sacrificarse para que su equipo siga. Todo esto arma un gran caos en la sala, pues nadie quería eliminarse en realidad, aunque apenas a los pocos segundos de empezar, ya alguien se había eliminado por su equipo. Luego el equipo del fondo es el segundo en salvarse, y justo a su lado los siguientes a salvo, y al lado de su lado otro equipo más, y luego otro y otro, quedando ya solo 3 equipos por salvar, y los demás serían eliminados. Y así apresuramos las cosas, pum y pum, y ahora solo queda uno, y en este punto nadie más se quería sacrificar por su equipo. Esto claramente alteraba la autoestima de todos, nadie se quería ir, pero tampoco nadie se quería sacrificar, hasta que llegamos a esta mujer, la 505, la última en sacrificarse y ser la responsable de salvar a todo su equipo. Y tras eliminar a los sacrificados y a los descalificados también, tocaba el siguiente reto, con solo 705 personas. Este reto consistía en que cada persona tenía una caja con piezas, y debían armar una torre con la ficha roja como base obligatoria. Podían armar la torre como quisieran, solo debía permanecer apilada antes que se acabe el tiempo, y si se caía, automáticamente perderían. Eso sí, solo las primeras 100 torres derribadas serían las eliminadas. Y tras esto, ahora toda la sala se sucumbió en el silencio, pues cualquier ruido o movimiento brusco podría hacer caer las torres. Lo malo es que igual la gente solita terminaba perdiendo. Torre tras torre caía, y seguían, gente devastada, gente triste, pues estaban eliminados de la competencia. Eso sí, una vez acabó el tiempo límite, tocaba revisar las 1107 cámaras que tenían instaladas para verificar cuáles fueron las 100 primeras torres derribadas, salvando varias vidas, pero condenando a otros a la caída hacia la derrota. Tras esto tocaba el siguiente desafío, el cual se iba a realizar en un lugar llamado Beast City, una mini ciudad entera hecha por MrBeast. Pero ahí había un problema, solo habían 500 camas, y en el desafío aún habían más de 600 personas, por lo que debían deshacerse de más de 100 personas. Es por ello que ahora harán equipos de manera lateral, pero esta vez no será un autosacrificio simple, sino que será bajo soborno, haciendo que quien acepte el soborno mate a sí mismo y a todo su equipo. Ante esto todos empezaron a hablarse en sus equipos, conociendo sus nombres para formar un vínculo, y así evitar que todos pierdan por el soborno. Y recuerden a este amiguito, el 898, que será importante para la trama más adelante. También tenemos a este otro amiguito, el cual desde un inicio parecía que sí tiene una cantidad de soborno en su mente, pero no podía decirla para no ponerse la soga al cuello él solo. Bueno, el primero es el gordito del que les hablé antes, perdiendo con solo un soborno de $20.000. Esto era debido a que eran los Beast Games, y él solo quería dinero, no vino a ser amigos en sí. Es más, creo que en ningún momento les dijo su nombre a alguien. Y de esta manera, ahora solo quedaban 597 personas, pero tocaba eliminar a 97 aún. Y ¡pum! El siguiente sobornado es el 674, con nada más y nada menos que $50.000. Una cantidad modesta, la verdad. Luego 136, con también 50.000. Otro más también por 50.000. Luego esta mujer por otros 50 más. Sin embargo, el 898 seguía animando a su equipo a no caer bajo ninguna cantidad, aferrado completamente en llegar a la final y ganar la competencia. Y pues para resumir esto, soborno tras soborno iba, y varios equipos caían, algunos por cantidades como 80.000 y otros por 100.000, así hasta llegar a los 501 jugadores, por lo que tocaba eliminar a un equipo más. Ante esto, el 898 seguía insistiendo a su equipo fuerza para seguir, pero era fuerza que él no tenía, pues justamente él es quien toca el botón al final. Un plot twist bastante raro, la verdad, pero ¿quién soy yo para juzgar estos juegos? Al final se llevó $100.000. Y bueno, vamos con lo que sigue. Ahora, con el equipo de 898 eliminado, solo quedaban 493 jugadores restantes, por lo que todos se van a Beast City, una super ciudad gigante con
un parque, casas y un café de Feastables, así como todas las comodidades para vivir ahí por el siguiente mes. Por lo que debían descansar, pues exactamente en 24 horas iniciaban el siguiente desafío, y de esta manera cada persona se ponía a hacer su vida en su nuevo hogar, hasta que llegó la noche y tocaba la hora de competir. Otra vez sería bajo la modalidad de equipos, pero esta vez eran equipos numéricos, con números del 1 al 4, los cuales simbolizan cada uno de los 4 pisos del edificio donde está Jimmy. En este caso primero tocará jugar a los que le salió el número 4, y su juego básicamente consistirá que desde su techo les tirarán pelotas, y si al menos una sola caía al suelo, perderían. Es por eso que ambos equipos empiezan a plantear estrategias para poder atrapar todas sin que se caigan. Y bueno, mientras ellos juegan, yo te pido que dejes tu like y te suscribas si te está gustando el resumen, y si te miras el video hasta el final, pues mejor que mejor. Y bueno, ahora sí, continuamos con la historia. Todo iba reñido para ambos equipos, hasta que plin, a los amarillos en una de esas no llegan a atrapar el balón, por lo que habían perdido. Sin embargo, le avisan por interno a Jimmy que no era tanto así que habían perdido, por lo que revisando las cámaras notan que a los blancos se les había caído la pelota antes, pero nadie lo notificó en su momento, haciendo a los amarillos los verdaderos ganadores y a los blancos los perdedores. Ahora tocaba el desafío del piso 2, y esta vez será un desafío de confianza y planificación, pues consistía que el equipo que tenga menos concursantes antes que se acabe el tiempo ganará, pero por unas cortinas es que no podrán ver la cantidad del otro equipo, pero tendrán un teléfono con el cual pueden hablar con el otro equipo y negociar o planear algo, pues podría haber un desempate si ambos terminaban con la misma cantidad de personas. Y spoiler, nunca llegan a ese dichoso desempate. Al final la gente del equipo blanco llama a la del verde, pero la mayoría de ellos se niegan a contestar, armando un dilema tanto dentro del equipo como de sus contrincantes. Y para simplificar todo esto, en ambos equipos se terminan yendo varias personas, pero como les dije por el spoiler, esa cantidad no es igual, siendo que los ganadores fueron los blancos, pues ellos sacrificaron a 4 personas y los verdes solo a 3. Tras esto ahora tocaba a los que les salió el número 3, y en este caso su juego sería básicamente tirar la pelota al vaso y hacer puntitos, cosa que ambos equipos empiezan a hacer, fallando y acertando tiro tras tiro, hasta que pusieron una especie de bonus individual para cada jugador, un vaso dorado, que si chuntabas la pelota ahí, ganarías 250 grandes para ti solito, aunque resumiendo nadie le termina dando, aunque creo que hubieron algunos que sí quisieron darle, y tras seguir con los tiros los puntos seguían aumentando, hasta el punto de quedarse con las pelotas mínimas para ganar en el caso de los blancos, por lo que si al menos uno de ellos, cualquiera, fallase su tiro, ya perderían. Algo que vemos que pasa ni bien lo comenta, haciendo que este amiguito falle su tiro y por lo tanto pierdan, siendo los rosados los vencedores. Por último tocaban los número 1, los cuales en su piso tenían varios símbolos, pero este era un distractor, no servía de nada, ya que al final el desafío era una trivia. Y bueno, aquí casi todas las preguntas son sobre bandas gringas, cosas de Estados Unidos, iPhones y bla bla bla, siendo que el equipo naranja iba ganando por un punto de diferencia, por lo que la pregunta definitiva sería para los blancos, siendo que debían saber cómo se escribe 100 en números romanos. Hasta ellos tenían una maestra en su equipo. Eso es desventaja, amigo. O bueno, ni tanto, porque ella dice que 100 en números romanos es X, y eso claramente estaba mal, condenando a su equipo y posiblemente también el empleo de su maestra. Ahora, con todos los equipos ganadores de cada piso, harán un último desafío antes de acabar el día, por lo que cada color debe escoger un capitán para su equipo, capitán al cual sobornarán con una cantidad de dinero, la cual seguirá creciendo conforme pase el tiempo, por lo que debían escoger gente de voluntad muy férrea. El desafío empieza y el monto inicial es de $0 y pim pam pum, en menos de una hora ya se había acumulado casi $1.000.000, mientras todos los capitanes seguían firmes en su decisión de no ser sobornados, todos excepto el señor de rosado, que se pone a levantar las manos y empieza como a pedir ánimos, mirando a la pantalla como si en el fondo anhelara ese dinero, pero no lo podemos ver, pues justo ahí termina el episodio. Y creo que la idea de hacer los retos de MrBeast algo tipo serie semanal es una idea algo curiosa, la verdad. Es como ver los videos de YouTube, pero ahora estos duran más de media hora y tienen un presupuesto absurdamente grande, por lo poco que vimos en estos episodios. Y la verdad no puedo esperar hasta el episodio 3, el cual se liberará en menos de una semana, así que hasta que esa fecha llegue yo te estaré dejando aquí otros 2 videazos que sé que te encantarán. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chao chao.